Miguel Momovela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Gracias por estar con nosotros en Negocios. Bueno, hemos conocido hace apenas unos minutos esa previsión de crecimiento del Instituto Nacional de Estadística que pasa del 2,8% que preveía el gobierno al 1,1%. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues estamos ante una revisión a la baja bastante mayor de lo esperado. Es decir, estamos hablando de, frente a las previsiones establecidas del 2,8, nos hemos encontrado con un valor publicado del 1,1. Es decir, estamos en casi un poquito más de la mitad de lo que se esperaba a la baja, y desde luego esto, al final, pues no cabe duda de que no son buenas noticias para, pues bueno, en términos de crecimiento, o más bien de recuperación económica aquí en España. Es verdad que esto, por otra parte, no ha tenido o no parece haber tenido un impacto sobre la bolsa, dado que prácticamente, a excepción de 4 valores, tenemos el IBEX 35 en verde, como quien dice, pero sí que es cierto que esto, de cara a final de año y de cara a las perspectivas de crecimiento, pues desde luego ha supuesto un varapalo notable, podríamos decir. Bueno, las bolsas europeas, Miguel, aplauden la decisión de la FED y también de la FED del tapering y también el horizonte de tipos. ¿Cómo ves el mercado? Bueno, desde luego lo que vemos pues en la apertura de hoy, prácticamente igual que en el cierre de la jornada de ayer, lo que vemos son prácticamente todas las bolsas en verde. De hecho, si me permitís, voy a compartir pantalla para que lo veáis en detalle. Fijaos aquí cómo tenemos prácticamente todos los índices arrancando en positivo, ¿verdad? Tenemos ahí algunos despuntando, tenemos el Eurostoxx 50 pues por encima casi del 1,2% de revalorización, tenemos a las principales plazas europeas, evidentemente, pues también en positivo, Francia, Italia, tenemos también Alemania. El IBEX 35, pues bueno, una de las que menos crece en la jornada de hoy. Pues lo bueno es que continúa escalando hacia los 8.900, muy poco a poco, para recuperar esos niveles psicológicos que alcanzásemos pues hace escasas semanas, sin ir más lejos. Y desde luego, pues como decíamos, parece que no le ha afectado pues esta noticia más negativa de lo esperado con respecto al crecimiento económico. Con lo cual, pues bueno, de momento seguimos con el buen tono con el que se espera cerrar la semana, por lo menos en suelo europeo. En suelo americano pues vemos más de lo mismo, a excepción del índice de volatilidad del S&P, vemos prácticamente todo en verde, lo cual, pues bueno, desde luego, para aquellos que siguen esperando fervientemente esa gran corrección, esa gran caída, pues desde luego parece que van a tener que esperar un poquito más, ¿no? Miguel, las renovables Siemens Gamesa y Solaria encabezan las alzas en una jornada de subidas, pero también tras saber la reforma energética que no va a perjudicarlas, así como se veía en un primer momento, ¿verdad? Efectivamente. Siemens Gamesa en concreto es la que más crece en la jornada de hoy, sin ir más lejos. Las renovables en general, ya hemos visto que por H o por B están teniendo una importancia o están ganando cada vez una importancia mayor. El sector de energías renovables, quizá en detrimento de las energías más ligadas a combustibles fósiles como el petróleo, gas natural. Incluso en esta semana de subidas, en el caso del Brent y en el caso del gas natural, pues que pues prácticamente está en máximos históricos. Pues desde luego las renovables, como decimos, están ganando cada vez mayor relevancia y están evidentemente dejando de manifiesto esa transición, digamos, de la utilización de energías, pues como decíamos, más ligadas al combustible fósil, para pasar a energías más limpias y sobre todo cumplir con esos objetivos de reducción de emisiones de carbono, pues que en algunos casos, como por ejemplo mencionábamos Siemens Gamesa, también podríamos mencionar Iberdrola, pues quizá lo tienen más ajustado porque llevan más ejercicios fiscales trabajando en ello, y sin embargo en otros casos pues vemos que pues, incluso podríamos hablar de unos límites más agresivos. Es decir, mientras que algunas ya se están marcando ese objetivo para 2035, hay otras, en este caso como Repsol, que tienen ese horizonte de emisiones cero de carbono muchísimo más lejos, con lo cual, pues bueno, esto para las renovables sigue siendo un aliciente adicional para continuar su escalada en bolsa y sobre todo a nivel individual para algunas de ellas, pues en este caso Gamesa, que es la que lidera hoy, para seguir consolidando su camino en términos de precio en bolsa. Vemos también como Zardoya Otis se dispara un 32% por encima del precio de la OPA. Efectivamente, al final, pues básicamente es eso lo que está descontando el mercado, ese plus, ¿no? Esa prima que se ofrecía de precio pues en esta transacción, y al final básicamente pues bueno, estamos viendo cómo
Otis lo que está planteando, pues sobre todo es el dominio ya, pues podríamos decir, total y absoluto de Zardoya. Al final, pues con este movimiento empresarial, con este movimiento, lo que pretenden, pues sobre todo es consolidar esa posesión de la firma, y al final lo que se está descontando en bolsa es prácticamente pues ese precio de la prima, ¿no? Bueno, pues Miguel Mogovela, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Un abrazo.